Por la muy buena presentación. La comisión le agradece con un aplauso por el aporte que ha hecho a la discusión que estamos dando. Muchas gracias por acompañarnos en este debate que estamos dando, muy importante. Recibimos ahora presencialmente a la profesora también académica de la Universidad de Chile también, que es Verónica Figueroa Huenchu, que tiene también la posibilidad de darnos su ilustración respecto a lo que ella quiere presentar en su experiencia académica. Así que, Verónica, bienvenida. Tiene la palabra, como ya sabe, por 15 minutos para poder después tener 5 luego de contestar las preguntas que hagan los convencionales. Tiene la palabra. Muchas gracias. Mari Compulamien, Mari Compuché, Inche Verónica Figueroa Huencho Piñey. Es un honor para mí tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes y contribuir con un granito de arena al diálogo plurinacional de esta convención. Voy a pedir si podemos poner en formato de presentación el PowerPoint, por favor. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Esta imagen, representa el territorio de Wallmapu. Probablemente quienes la ven con ojos occidentales dirán que solo es un mapa. Sin embargo, para el pueblo mapuche, esto representa nuestra identidad. Hablar de territorio para el pueblo mapuche supone comprender la relación indivisible que existe entre la Mapu y el Che. La Mapu, conformada por todo aquello material e inmaterial que nos rodea, el Itrofilmoñén, ha sido la base para nuestra identidad como pueblo, para ser Che desde lo colectivo. Mapu está presente en el nombre que usamos para autoidentificarnos como pueblo, mapuche, en nuestra lengua, el Mapudungún, en nuestro sistema normativo, el Azmapu, en nuestro territorio, el Wallmapu, en todas sus expresiones y con todos sus niveles organizativos, desde los LOF hasta llegar a las identidades territoriales que expresan los Futamapu, pero también en los planos terrenales y espirituales, cuando hablamos del Nacmapu, como el plano que habitamos todas las personas y otras formas de vida, o el Wenumapu, como un plano espiritual ancestral. Cuando nos presentamos decimos Inche, y esa partícula in define lo colectivo de nuestro ser persona, guiando nuestro actuar para llegar a ser Che. Debemos ser Nehuenche, personas con fortaleza, Kimche para actuar con sabiduría, Norche para actuar con rectitud, Kumeche, ser personas buenas. Y estos principios rigen nuestra relación con todo lo que habita la Mapu. Si todavía siguen mirando este mapa con ojos occidentales, dirán que está de costado, que el este está marcando el norte o que la cordillera divide el territorio. Hay que cambiar la mirada. Hablar de territorio desde una concepción plurinacional es una invitación a mirar y mirarnos de una nueva manera. Supone salirnos del plano del pensamiento hegemónico para situarnos en uno de carácter intercultural, validar a quienes hemos sido excluidos, incluso invalidados para proponer en los espacios políticos. Porque la territorialidad es una expresión de un proyecto político, pero también económico y cultural, que hasta el momento solo ha respondido a una mirada que ha tenido la posibilidad de definir la institucionalidad del Estado, sus bases y alcances. ¿Cuáles son los criterios para una nueva definición territorial desde y con los pueblos indígenas? ¿Cómo convertir en una oportunidad este momento histórico de redefinición de los pilares de nuestra convivencia para que puedan brotar nuevas propuestas de organización territorial? Los artículos 3 y 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señalan que tenemos derecho a la libre determinación para definir libremente nuestra condición política y perseguir nuestro desarrollo económico, social y cultural. Para ejercerla, tenemos derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con nuestros asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar nuestras funciones autónomas. La definición de autonomías territoriales, entonces, tiene un estándar. Este estándar debe estar entrelazado con la plurinacionalidad y la interculturalidad del proyecto político que se quiere dejar plasmado en la Constitución.
Siguiente, por favor. Yo les envié por email, si existía la posibilidad de hacerles llegar una tabla comparativa con las experiencias comparadas respecto de autonomías territoriales. No las voy a presentar aquí, sino que ustedes las pueden leer en sus pantallas. La experiencia comparada nos entrega importantes aprendizajes, buenas y malas decisiones que se han tomado en otros contextos, con diferentes historias y devenires, con pasados coloniales y relacionamientos complejos con sus estados. En esta tabla que les fue enviada se resumen algunas de las principales experiencias en materia de autonomía y reconocimiento de derechos territoriales. No todos los estados avanzan de la misma forma en esta materia. Los criterios y principios que surgen de la experiencia internacional a tener en cuenta en la definición de las autonomías territoriales indígenas son muchos, pero en el tiempo que tengo disponible para esta presentación quisiera relevar los siguientes. Primero, el rol del Estado es clave. La plurinacionalidad y la interculturalidad del Estado son los pilares desde el cual se debe llevar adelante la definición de las autonomías territoriales indígenas, reconociendo como estándar básico su carácter de naciones preexistentes, su ancestralidad y vinculación con los territorios, así como el marco de derechos reconocidos en diferentes normativas internacionales. Lo anterior no significa una vuelta al pasado, un recurso utilizado para deslegitimar el derecho a las autonomías territoriales indígenas, sino más bien es abrirnos a encontrar formas innovadoras en las que la definición territorial sea coherente con un Estado plurinacional, donde estas autonomías sean concebidas como espacios de confluencia de proyectos plurinacionales, basados en los conocimientos de todas las naciones. Por ejemplo, el concepto de Xagumén desde el Quimun mapuche es importante al privilegiar que la definición de los espacios territoriales debe sustentarse en la idea de unir, de vincular. Existe la conciencia de que la tierra es continua y que los criterios para su demarcación deben basarse en unir y no separar. Hablar de autonomías territoriales indígenas requiere también un posicionamiento previo, dar cuenta de la exclusión a la que hemos sido sometidos como pueblos y que se convierte en una desventaja estructural para posicionar en un debate político nuestras propuestas autonomistas. No se trata de establecer espacios de privilegio, sino de cómo la autonomía es un avance hacia una convivencia equitativa, el territorio puesto al servicio de un Estado plurinacional. Avanzar en autonomías territoriales implica alterar el statu quo, implica cambio, y debemos hacer gestión de ese cambio que también es cultural. No se trata solo de crear autonomías en la estructura actual del ordenamiento territorial, es más que eso. Por ello, el estándar con el que se consagren nuestros derechos en la Constitución será clave para disminuir las posibles resistencias a una convivencia plurinacional con expresión territorial. Debe existir una validación, una legitimación real a las propuestas de los pueblos indígenas, que como vimos en ese mapa, en esa imagen, se sustentan en otras dimensiones, que no son contrarias a la chilena, son diferentes. Lo anterior es importante, pues es claro que la Constitución no puede abarcar todos los aspectos de implementación de las autonomías territoriales indígenas, pero se debe cuidar no dejar espacios a que sean las circunstancias o mayorías políticas circunstanciales las que puedan afectar el ejercicio de este derecho. En ese sentido, las autonomías territoriales indígenas deben ser concebidas como parte de una gobernanza territorial mayor, compuesta de territorios entre los que se generan intercambios, se colabora para el logro de estrategias comunes y que están en consonancia con las aspiraciones del Estado plurinacional. No es solo una cuestión de descentralización, sino de abrirse a una forma diferente de pensar la distribución del poder. Tampoco se trata de minimizar las demandas por autonomía a un mero problema de gestión. Por lo tanto, junto con la plurinacionalidad del Estado, la Constitución debe reconocer el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Debe incorporar un mandato al legislador que ordene la implementación en un plazo acotado de una ley que convoque a un sistema participativo de diálogo con los pueblos indígenas para avanzar en el establecimiento de territorios autonómicos.
Esta ley debe considerar el estándar internacional de consulta, debe definir plazos, debe definir cómo se avanza en el establecimiento de estatutos específicos de autonomía, los mecanismos a través de los cuales se hará la transferencia de poderes y atribuciones a las autonomías, así como los mecanismos de relacionamiento con el Estado y de control por parte de los pueblos indígenas. La experiencia comparada muestra que los arreglos constitucionales reflejan diferentes tipos de reconocimiento al autogobierno indígena, donde se establecen diversos grados de control, de transferencia de poderes y espacio para la toma de decisiones sobre sus recursos naturales. También son variadas las competencias que se les asignan, siendo las más comunes las de escoger a sus autoridades, administrar justicia, gestionar salud y educación, desarrollar actividades económicas y comerciales. También la cultura y la cosmovisión y la ancestralidad deben formar parte de las definiciones territoriales. En el caso mapuche, en el caso de los pueblos indígenas en general, la identificación de espacios ceremoniales o de definición de equilibrios de acuerdo con los ñen o la consideración del litrofilmo ñen de cada territorio. Asimismo, la experiencia muestra que se deben incorporar los derechos colectivos como parte del entramado de derechos más amplio, dando cabida a las instituciones indígenas, sus derechos consuetudinarios, el aseguramiento de la soberanía alimentaria en los territorios, entre otros. La elección de autoridades territoriales debe responder al derecho consuetudinario indígena, de acuerdo a sus características, para favorecer una mayor legitimidad en la toma de decisiones. Se debe educar a la ciudadanía para que sea plurinacional y comprendan y respeten a las autoridades indígenas, cuya legitimidad puede descansar en criterios diferentes al occidental, pero no por eso menos válidos. Asimismo, es importante relevar en el marco del Estado el derecho de consulta y consentimiento previo informado sobre los temas fundamentales que incidan en el fortalecimiento de las autonomías territoriales. Una recomendación es establecer con claridad qué órganos estatales o instituciones políticas serán las responsables de garantizar estos derechos, tanto a nivel central como dentro de las propias autonomías, así como sistemas que aseguren esa responsabilización. La creación de autonomías territoriales no implica que los pueblos indígenas no puedan tener representación en otros espacios y niveles del Estado. Por el contrario, se debe entender como un nuevo tejido de relacionamiento interno, favoreciendo la comprensión y el diálogo intercultural. Debe haber representación indígena en los 3 poderes del Estado, también en los organismos autónomos del Estado, por ejemplo, incorporando personas indígenas en los consejos o sistemas colectivos de apoyo a la toma de decisiones. También se deben definir mecanismos específicos de coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y locales y los territorios indígenas. La experiencia muestra que la simplicidad es clave. Se debe tener cuidado de no burocratizar la creación de los territorios indígenas. Si bien la ambigüedad no es deseable, como ocurre en otras experiencias internacionales, tampoco lo es establecer requisitos que desincentiven a las comunidades, a los pueblos indígenas, la creación de territorios autonómicos o que obstaculicen su implementación. El principio es permitir el legítimo derecho a la autodeterminación. Aquí también es importante comprender que la concepción de territorio no es igual para todos los pueblos indígenas y, por lo tanto, se deben incorporar diferentes elementos. Por ejemplo, el mar y su incidencia en la existencia de los pueblos indígenas australes, la importancia del ayllu para los pueblos indígenas andinos, que está permeado por valores ancestrales, la experiencia que ya tiene el pueblo Rapa Nui en el ejercicio de su libre determinación. No todos los territorios, por ejemplo, serán iguales en extensión o recursos, lo que requiere flexibilizar y crear normas aplicables a esa diversidad, pero respetando el estándar de naciones preexistentes. Es importante también definir una estructura financiera que permita la sostenibilidad económica de las autonomías, generando espacios de tributación y de reinversión en los mismos territorios, así como definir su incorporación al presupuesto del Estado plurinacional, donde se evidencia el compromiso por el desarrollo armónico de todos los territorios, sean autonómicos indígenas o de otra naturaleza.
Entregar un real poder político y económico a los territorios autonómicos es clave. La autonomía territorial no puede ser entendida como un espacio separatista, sino que la gobernanza debe favorecer el empoderamiento de los pueblos indígenas para impulsar sus proyectos de vida, pero también de quienes, no siendo indígenas, quieran vivir bajo las disposiciones de las autonomías indígenas. También es probable que la sostenibilidad de estos territorios requiera de la participación de diferentes actores, tanto fuera como dentro del territorio: el mismo Estado, las universidades, las empresas, organizaciones de la sociedad civil. Lo importante es que exista claridad sobre el conjunto de reglas y atribuciones que primarán en esos territorios, donde los pueblos indígenas tengan siempre la prerrogativa de decidir de acuerdo a sus propios objetivos de vida. También se deben generar espacios para la innovación en los territorios. El conocimiento indígena ha dado cuenta de su potencial en múltiples ámbitos, pero ha estado en una posición subalterna respecto del conocimiento occidental. Sin embargo, hoy se plantea el apoyo a la gestión territorial indígena como parte de la estrategia global para combatir el cambio climático. En Australia, la selva tropical de Daintree, declarada Patrimonio de la Humanidad, será devuelta oficialmente al pueblo Kuku Yalanji Oriental, que gestionará el área en asociación con el gobierno regional. Canadá ha prometido 340 millones de dólares canadienses durante los próximos 5 años para apoyar la administración liderada por pueblos indígenas como parte de su compromiso de conservar el 30% de las tierras y aguas del país para el 2030. En Estados Unidos, las tierras se están devolviendo a las tribus nativas para que la administren. En la reciente COP26, Reino Unido, Noruega, Alemania, entre otros, se comprometieron a apoyar con 1.470 millones de euros a los pueblos indígenas hasta 2025, en su rol como protectores del territorio y aliados en la lucha del cambio climático. Sin embargo, estas acciones no implican un cambio en la matriz de poder ni en el modelo económico. En ese sentido, no puede ponerse el peso de la conservación o de la disminución de emisiones solo en las autonomías territoriales indígenas, sino que debe ser parte de una política transversal. Asimismo, la experiencia internacional muestra que la mejor gestión de estos espacios reside en un cambio al modelo extractivista. La siguiente, por favor. Te quedan 2 minutos. Estoy finalizando la mía, perfecto. La siguiente, por favor, lámina. Sin duda, el cambio al modelo extractivista chileno va a ser un desafío complejo, pero no por ello abordable. En este mapa, o en estas 3 mapas, podemos ver en la primera instancia lo que es el territorio ancestral mapuche. Luego podemos ver cómo ese territorio, en la imagen que está al medio, ha sido disminuido a través de las políticas del Estado, entregando títulos de merced o títulos de comisario, que son los puntos que vemos allí en rojizo. Y finalmente vemos, ¿cierto?, una imagen de la provincia de Arauco, donde los puntos verdes son las forestales instaladas en territorio ancestral, versus en rosado la magnitud de la entrega de los títulos de merced o la restitución, ¿cierto?, que están demandando las comunidades allá. Los incentivos generados y mantenidos por años a la instalación de empresas forestales, hidroeléctricas, pesqueras o mineras, los conflictos por la restitución de territorios ancestrales, los mecanismos que cree el Estado para solucionar las controversias que permitan la instalación de territorios autonómicos son factores a considerar. Finalmente, el diseño de las autonomías territoriales debe responder al principio de buena fe, en el sentido que el objetivo es contribuir de la mejor manera al Estado plurinacional. No son espacios en disputa, sino formas diferentes dentro de un mismo Estado, con espacios de poder para que los pueblos indígenas no solo contribuyan a su propio desarrollo, sino que a través de la realización de sus derechos también contribuyan a una mejor sociedad. Nada se gana con que los proyectos autonómicos indígenas fracasen, más bien es privar a las futuras generaciones de otras alternativas que consideren el buen vivir como pilar. Tenemos que pensar con sentido de equidad intergeneracional. Tenemos que empezar a mirar la Mapu
con nuevos ojos. Chaltumay. Chaltu Lamien Verónica. Como corresponde entonces ahora es darle la palabra a los colegas convencionales para que hagan una ronda de preguntas y luego usted tiene nuevamente la posibilidad de contestar y ilustrarlo como muy bien lo ha hecho esta magistral exposición. Está la palabra abierta para que lo soliciten los colegas convencionales. Bastián, ¿tiene la palabra? Harry. Vamos a hacer una lista un poco más, parece que hay hartas manos levantadas. Tiene la palabra, Bastián. Bueno, muchas gracias. Agradecer a la profesora su presentación muy interesante. Tengo una pregunta respecto al tema de las autonomías, porque esta comisión tiene que discutir sobre las autonomías territoriales y también sobre la autonomía indígena, entendiendo particularmente la composición y la historicidad que tiene el pueblo mapuche, con toda su diversidad, y lo importante y relevante que es el territorio también para ese pueblo-nación. ¿Cómo se vería o qué opina, si podría profundizar el tema respecto a la autonomía indígena en un contexto donde gran parte del territorio mapuche está controlado por forestales, por grandes empresas forestales monopólicas que han depredado el medio ambiente y que también han limitado también el quehacer propio de la nación y de las tradiciones del pueblo mapuche? ¿Cómo ve eso respecto, por ejemplo, de la restitución de tierra, de leyes de expropiación, por ejemplo, que podrían dar una solución quizás, ya no sé si definitiva, pero avanzar en una problemática histórica que sufre en estos momentos el pueblo nación mapuche? Muchas gracias. Gracias, Bastián. Amaya. Muchas gracias a la profesora Verónica Figueroa por su exposición. Yo tengo la siguiente duda en relación como a la mirada histórica. Como yo entiendo la demanda presente y el desafío futuro, y me gusta mucho que vincule la cosmovisión de los pueblos originarios, como ha sido reconocida internacionalmente como un factor muy importante en la lucha contra la crisis climática, ¿no? Como en el fondo guardianes de la naturaleza. Me parece fantástico, pero tengo la duda real y legítima de cómo hacernos cargo del pasado. O sea, cuando muestra ese mapa de Biobío, yo creo que de alguna manera está vinculado a la pregunta que hace Bastián, ¿dónde partimos? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es la mirada histórica? Porque evidentemente la colonialidad está llena de injusticia. Entonces, no sé si, y quizás un ejemplo de derecho comparado podría servir de cuál podría ser esa piedra inicial de un proceso que seguramente nosotros no vamos a ver culminar, pero al menos podemos encaminarnos. Gracias. Tenemos que verlo, Amaya. Tiene la palabra Harry. Muchas gracias, coordinador. Yo agradezco también la exposición de la profesora Figueroa. Agradezco porque nos está aclarando muchos conceptos referidos a la plurinacionalidad. Y en este sentido, a mí me gusta cuando se habla del concepto, bueno, yo estoy de acuerdo también de analizar y debatir el tema, pero me gustó el concepto que ella también usó en cuanto a que la autonomía debe generar un avance en la convivencia equitativa con cambios profundos. Yo creo que está bien. Lo que me gustaría que precise es que esa autonomía, de acuerdo a su exposición, la estoy viendo yo en una autonomía total y absoluta, por cuanto ella se está refiriendo a autonomía política, autonomía judicial, autonomía fiscal, autonomía administrativa, de educación, de salud, autonomía absoluta. Eso me gustaría solamente que si lo confirma o si lo entendí yo mal, que esa es la autonomía pretendida. Muchas gracias.
Gracias, Harry. Tiene la palabra Tiare. Bueno, tengo varios comentarios, la verdad voy a tratar de ser lo más sintética posible. Yo creo que Rapa Nui siempre ha sido un buen ejemplo porque de alguna forma es el caso más fácil de abordar. Ya es un territorio bien definido, una isla, no somos un archipiélago, lo cual lo hace mucho más simple y por lo mismo y por la lejanía también eso también nos ha permitido y el abandono, que hay que decirlo, o sea, el abandono hasta el día de hoy. No sé si han podido ver las noticias, nosotros estamos en situación grave de desabastecimiento y se están barajando posibilidades de financiar vuelos humanitarios 2021. Ya, yo creo que es bastante complejo abordar este tema porque tiene que ir relacionado con muchos factores, con educación principalmente. Estamos viviendo un proceso enriquecedor a nivel país porque falta mucha educación con respecto a lo que es nuestro país. Y lo hemos ido notando dentro de la convención y lo que ha significado este proceso para nosotros mismos, dentro de la candidatura, dentro de este despliegue territorial. Pero yo solamente me voy a quedar en la terminología, quizás muy simple, pero qué importante es como de lo que señalaba anteriormente Amaya, quizás estos cambios estructurales profundos tienen mucho que ver también con determinar con precisión y con mucha prudencia, pero al mismo tiempo con mucha inteligencia para que estos procesos se lleven a cabo, cuál va a ser la terminología y la forma en que vamos a definir esto. Y a mí, yo me quedo con lo que tú señalas de que quizás es mejor ser más ambiguo para que nos permita de alguna forma tener esta flexibilidad y no caer en esta burocracia excesiva que también nos ha pasado como territorio insular. De definir bien, por ejemplo, no caer en estas definiciones que nos puedan atrapar, como este Estado unitario que quizás no nos dé alas para continuar con este proceso profundo de descentralización. Y yo ahí creo que quizás la incorporación de terminología desde los propios pueblos puede ser fundamental para enriquecer este proceso autonómico. Yo creo que, yo he escuchado tu presentación atentamente y nosotros tenemos términos muy similares. Nosotros, por ejemplo, la relación que tienen ustedes con la tierra es caínga, que para nosotros caínga es útero. Esa es nuestra relación con el territorio, es nuestro útero. Entonces yo creo que este proceso como de plurinacionalidad va a ser muy importante en la terminología que ocupemos y quizás es una oportunidad de incorporar terminología desde los distintos pueblos y de sus formas de ver y de relacionarse con los territorios, porque para nosotros como territorio insular, como la presentación de ayer de Rocío Parra, nosotros somos isla. Nuestra continuidad del territorio es el mar, no es un límite, sino que es parte de nuestro territorio y por eso tenemos mucha experiencia en otras islas como Hawái, que la división llega hasta el arrecife. Esa es la continuidad del territorio. Entonces, yo quizás... Entiendo no es una pregunta, solo un comentario. Yo creo que incorporar terminología como lo que he escuchado, no lo puedo repetir porque no me lo sé, pero va a ser fundamental. Muchas gracias, Tiare. Tiene la palabra Jorge. Muchas gracias. Encontré extraordinaria la presentación y voy a rogar que me llegue para poder estudiarla, leerla, porque es de una profundidad que no la habíamos recibido hasta el momento. Así que mi felicitación por eso. Y una pregunta muy simple, que apunta un poco a la inquietud que se ha planteado aquí en distintos ángulos. ¿Cómo estás viendo el territorio? ¿Dónde se empezaría a aplicar? Porque nosotros vamos a generar unas normas. ¿En qué territorio? ¿En qué espacio físico, geográfico empezaría a operar este proceso? Porque va a ser un proceso de culturización, de desarrollo de poder, ¿dónde lo ves? Porque está compartido en este momento entre los, ¿cómo le llaman? Los mapuches, en el caso específico de los mapuches como una de las etnias, y el mundo, el resto de los chilenos. ¿Dónde parte esta cosa? Esa sería una pregunta
Si la tienes en mente o no. Gracias. Gracias, Jorge. Está en el WhatsApp de cada uno la presentación que acaba de entregar Verónica, y luego en la finalizada la sesión el secretario le enviará sus correos, Jorge. Tiene la palabra Tami. Muchas gracias por la presentación, la verdad es que me gustó muchísimo. Tengo una duda muy específica. Primero, antes de una pregunta, una solicitud. ¿Es posible que lo que leyó también nos lo pueda enviar? Muchas gracias, porque estaba viendo los documentos y no era lo mismo. Y la pregunta específica es, en base a la presentación y el reconocimiento constitucional, entiendo que finalmente es como un marco genérico de cómo lo establecen en otras constituciones las autonomías territoriales indígenas. ¿Cómo sugiere usted que lo hagamos en la Constitución desde un punto de vista general y que efectivamente le demos el mandato al legislador para que establezca específicamente estos gobiernos al final autonómicos? Gracias. Si no hay más palabras, Eduardo. Gracias por la presentación. Siguiendo la pregunta de la convencional Tami, si esas definiciones de autonomía, si se pueden cargar a la ley y a su vez a las regiones específicamente, porque es distinta la situación de la región de la Araucanía, a la de Iquique, a la de Valparaíso, en fin, Rapa Nui. Gracias. Wilfredo tiene la palabra. Sí, bueno, buenos días. Saludar a la expositora. Más que, una pregunta, pero llevándola un poco, tal vez un poco más allá de la presentación que nos hizo. Porque hoy día lo más cercano a territorios indígenas que tenemos son las áreas de desarrollo indígenas que han sido creadas. Entonces, en esta autonomía indígena que usted plantea en su exposición y en el comparado que nos plantea también, ¿cómo cree usted que estas áreas de desarrollo indígena podrían ser o no también parte de esta propuesta de gobiernos indígenas territoriales? Muchas gracias, Wilfredo. Si no hay más palabras pedidas, le estaríamos dando la palabra a nuestra invitada para que se refiera a estas pocas preguntas que hemos hecho en esta comisión. Muchas gracias, Chaltumay Lamien. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo les voy a hacer llegar el guión de la presentación de hoy, por supuesto, con mucho gusto, y agradecer también el interés, porque claramente significa que por fin vamos a poder hablar de autonomías, vamos a poder hablar de pueblos indígenas y efectivamente con ese estándar en esta nueva Constitución. Este es un proceso histórico para los pueblos indígenas y hay mucha confianza en lo que pueda quedar en esta Constitución. Respecto de las preguntas que hacía el convencional Bastián, sin duda, aquí hay un nudo gordiano importante, pero yo decía, es complejo, pero no por eso no se debe abordar. La política del Estado de Chile, si uno mira el nacimiento de la República, el control del territorio ha sido efectivamente el gran nudo crítico, ¿no? Si bien hubo en un inicio una posibilidad de continuar respetando los acuerdos que el propio pueblo mapuche había firmado con la corona española, a poco andar, ¿cierto? Y de hecho con el propio Estado de Chile, en el Parlamento de Tapigüe de 1825, que es un instrumento jurídico, ¿cierto? Que los propios pueblos hemos solicitado al propio Estado que lo respete. A poco andar se generan una serie de medidas institucionales por parte del Estado para apropiarse del territorio. Y a propósito de la mirada histórica, sin duda que ese es un elemento, ¿no? Porque hay una serie de leyes, ¿no? Que han ido no solamente promoviendo la colonización y la ocupación de ese territorio, sino que a propósito también de las formas de relacionamiento territorial, el que no existiera esta mirada jurídica occidental de la tenencia de la propiedad fue efectivamente un caldo de cultivo para que el Estado de Chile se apropiara, y así también está recogido en libros de historia que no hemos conocido a lo largo de nuestra formación, sino que han sido parte también de la contribución que historiadoras e historiadores mapuche hoy día o indígenas están poniendo sobre la mesa. Y eso además ha estado añadido, no hay que mirar ese proceso desatendido del propio modelo económico que el Estado de Chile ha impulsado ya de larga data. Si miramos el capitalismo, ¿cierto?, como una forma, como un modelo económico,
que ya desde 1900, ¿cierto?, se plantea como el gran generador de riquezas y la tierra como un recurso a explotar para esa riqueza, sin duda que la definición, ¿cierto?, y el gran elemento crítico es cómo hoy día podemos hacer una definición territorial desde esa lógica asimétrica. Y en un espacio, como muy bien mostraba ese mapa, ¿cierto?, donde el Estado ha incentivado la instalación de empresas forestales. Esa ha sido una decisión racional que ha tomado el Estado a través del decreto 701, financiando el 75% a las empresas privadas para que se instalen en el Wallmapu, ¿cierto?, para que se instalen extrayendo no solamente recursos naturales, sino que además desertificando y promoviendo el monocultivo con lo que ello tiene. Yo creo que aquí es importante entender que la decisión de despojar territorialmente fue una decisión del Estado y también puede ser una decisión del Estado el revertir esa política. Lo que ha ocurrido es que el Estado-nación hegemónico que hemos tenido hasta el momento, con las voces indígenas fuera de los espacios de decisión, sin posibilidad de poner algo que nos está ocurriendo en este espacio, nunca permitió ese diálogo. Hoy día la Convención se convierte en el gran espacio de diálogo para ese cambio fundacional. Y eso también es importante porque para los pueblos indígenas hay una confianza tremenda en este proceso constituyente, especialmente quienes estamos apostando por la vía de los cambios institucionales. Entonces, no está escrito en piedra ninguna de estas legislaciones. La historia, sin duda, tenemos que hacernos cargo de ella, pero el Estado la puede cambiar. Hay una decisión de Estado. Vemos, sin embargo, que bajo la lógica del Estado-Nación eso nos va a ocurrir cuando miramos la votación ayer en el Congreso de mantener la militarización en el Wallmapu. Y eso tiene que ver, por cierto, con la pregunta que hacía la convencional Alves, ¿cierto?, sobre cómo nos hacemos cargo. Yo leía una declaración que sacó, una propuesta más bien, que sacó la Junta de Cacicados Huilliche, súper potente, con propuestas para la convención, y hablan del principio de reparación como un principio transversal, ¿cierto?, que el Estado se haga cargo. Ahora, la experiencia internacional lo que muestra es que en los casos, por ejemplo, de Australia, de Canadá, incluso recientemente, estamos hablando de los años 90, los estados han pedido perdón por la relación que han tenido, por el genocidio que han tenido respecto de los pueblos indígenas. Sin embargo, eso no ha devenido en un cambio sustantivo. Si aquí la cuestión fundamental es la cuestión del poder. Cómo se ejerce y cómo se distribuye el poder frente a pueblos que en el caso de Chile no hemos tenido el reconocimiento de ese estándar, ¿cierto? Todavía la ley nos reconoce como etnias y no nos permite ejercer libremente nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía. Y claro, siempre ha habido disposición de los pueblos indígenas, Parlamento de Tapihue, decía yo, Nueva Imperial en 1989, Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, ¿cierto?, en el 2003. La Convención hoy día es un cambio paradigmático, porque por primera vez los pueblos indígenas no estamos invitados a una comisión, formamos parte por derecho propio de la toma de decisiones, ¿cierto?, y del diálogo. Así que a mí me parece que aquí es fundamental no solamente hacernos cargo, ¿cierto?, de esta posición que el Estado de Chile ha asumido de manera histórica a través de las élites que lo han gobernado, sino que es posible hacer una reparación. Pero eso requiere voluntad política, que esperemos que esta convención sin duda la va a tener. Respecto de la propuesta del convencional, el Jürgensen, respecto de la equidad, yo creo que aquí no estamos hablando de una autonomía absoluta. El Estado plurinacional plantea reglas del juego, nuevas reglas de convivencia. Plantea que no existe una nación hegemónica, sino que hay una relación equitativa entre todas las naciones que ya preexistíamos a la creación del Estado chileno y la nación chilena, por cierto, que ha tenido más de 200 años para establecer las reglas de convivencia en este Estado. Y esas reglas de convivencia han sido sin los pueblos indígenas. Por lo tanto, claramente hay un desafío. Hablar de Estado plurinacional supone comprender, ¿cierto?, que cómo logramos avanzar en un reconocimiento simétrico de los derechos políticos, de los derechos culturales, de los derechos económicos que tenemos todas las naciones. Y por eso yo hablaba de la necesidad de que esto sea un diálogo plurinacional. No hay otra manera de establecerlo. No es a través de los partidos políticos, no es a través incluso de la institucionalidad que tenemos hoy día. Aquí hay que ser muy innovadora e innovadora, proponer espacios de diálogos distintos. Pero eso no va a ocurrir si yo sigo mirando ese mapa, esa imagen, como algo del pasado.
como algo que forma parte, como algo, el artículo 7 de la ley 19.253 dice, los pueblos indígenas contribuyen a enriquecer el patrimonio cultural chileno. Mientras nos sigan mirando de esa manera, mientras no nos reconozcan en un Estado plurinacional el derecho a la libre determinación y autonomía, no va a haber equidad. Y efectivamente lo que estamos planteando es una gobernanza territorial. Las autonomías indígenas no las podemos concebir, como ha ocurrido en otros países, el propio caso de Bolivia. Su definición es súper rica, pero su implementación ha sido muy compleja, porque hay muchos intereses que obstaculizan el avance de las autonomías territoriales. Por lo tanto, si vamos a aprender de estos errores de otros pueblos, ¿cierto?, que han tenido otros pueblos, yo creo que aquí lo clave es cómo generamos las instancias para, yo decía al final de mi presentación, para avanzar de buena fe. Si aquí el objetivo es cómo enriquecemos al Estado plurinacional. Y si las autonomías indígenas son un componente de ese puzzle, de ese rompecabezas para contribuir, excelente. Hagamos, ¿cierto?, que sean realmente efectivas, que podamos ejercer el poder allí, en una lógica, como decía, de una gobernanza compartida con el resto del Estado. Lo que señalaba la convencional Tiare Aguilera, por cierto, yo creo que aquí, sin duda, una de los grandes inconvenientes que tiene el mundo occidental es que no logra mirar la diversidad y no logra validar la diversidad. Pero sí la valida. Yo trabajo en la Universidad de Chile, una institución que sin duda ha contribuido a generar pensamiento colonialista, a instalar, ¿no? Y hemos incluso enseñado historiadores e historiadoras que niegan la existencia, que niegan nuestra existencia, estando varias y varios que se autoidentifican como personas indígenas sentados y sentadas en esta sala. Entonces hay mucho, a propósito de la educación, mucho que cambiar. Si las instituciones educativas no forman ciudadanía plurinacional, cualquier proyecto de constitución plurinacional no va a poder ser llevado adelante. Va a ser solamente una mera declaración valorativa y claramente no nos podemos quedar ahí. Qué bonita la definición de tierra. Yo leía las definiciones territoriales que se usan también en Nueva Zelanda y tienen mucho, ¿cierto?, de esta idea de lo maternal, del útero, de lo que significa y cómo creo yo que esto enriquece las propuestas políticas. Si ese es el gran, creo yo, tremendo desafío que tiene esta Constitución, traer a los espacios políticos el conocimiento de los pueblos indígenas, que es sumamente innovador, que es avanzado, que hoy día recién se están dando cuenta los gobiernos, ¿cierto?, y los inversionistas, que las posibilidades de subsistencia de la raza, ¿cierto?, de la subsistencia humana, está sustentada en el conocimiento de los pueblos indígenas, y aún así no se quiere avanzar en términos políticos. Efectivamente, ¿cierto?, ¿cómo podría, señalaba el convencional Arancibia, avanzar en estas definiciones? Por cierto, hoy día hay, ¿no?, y lo sumo a lo que decía el convencional Wilfredo Bastián, sin duda que hay o han habido ciertas definiciones del Estado para tratar de definir en alguna medida cierta territorialidad indígena, como ocurre, por ejemplo, con las áreas de desarrollo indígena. Pero la concepción de esas áreas de desarrollo indígena, el criterio con el que se definen, es productivo. Es cómo focalizamos los esfuerzos del Estado y contribuimos de alguna manera a generar una gobernanza de inversión público-privada en determinados territorios para generar emprendimiento, para promover el desarrollo, cuestiones que no han ocurrido. Las cifras respecto de los niveles de pobreza en las ADIs es abismante. Lo mismo sucede en la región de la Araucanía a propósito de lo que decíamos, la instalación de empresas no han devenido en un enriquecimiento del territorio, por el contrario, no solamente están devastando la tierra, sino que además la Araucanía es una de las 3 regiones más pobres de Chile, ¿no?, junto con Ñuble y Tarapacá. Y ahí tenemos, por lo tanto, una situación compleja. Yo creo que la definición territorial, esta declaración, esta propuesta que hace la Junta de Cacicados Huilliche, yo les invito a que la tomen como un criterio, porque ahí hay una ocupación milenaria, hay relaciones políticas, institucionales, milenarias, y lo mismo ocurre en territorio mapuche, y lo mismo ocurre en territorios de otros pueblos indígenas, pero lo clave es el diálogo plurinacional. Y por lo tanto, a propósito de qué es lo que debería, ¿cierto?, señalaba el convencional Eduardo, a propósito también, ¿no?, de las autonomías, de las autonomías, yo creo que aquí lo importante
es cómo hacemos este ejercicio, ¿cierto? En la universidad, en los espacios de desarrollo del conocimiento, nos encanta salirnos y decir hay que salirse de la caja para pensar, pero no lo hacemos cuando hablamos de pueblos indígenas, ¿no? Es como en realidad hay que volver al pasado. La invitación es que ojalá esta comisión pueda primero comprender, ¿cierto?, la relevancia que tienen las definiciones que van a tener, sobre todo para poder posicionar el estándar que debe quedar en la Constitución. Estado plurinacional, reconocimiento del derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos, el reconocimiento a un pluralismo jurídico, a un pluralismo lingüístico, a un pluralismo cultural. Son bases sustantivas, por cierto, ¿no? El derecho al buen vivir como un derecho transversal, creo yo que es el estándar o que debiera de servir de paraguas para poder pensar de qué mejor manera los territorios contribuyen a ese gran proyecto plurinacional. Por lo tanto, es muy difícil que en el caso de Chile podamos tener, ¿cierto?, un avance real, una contribución real, si no hay un estándar de plurinacionalidad. Creo que, como decía antes, ¿cierto?, esta experiencia internacional son algunos de los elementos que a lo mejor podríamos rescatar. Eso, Chaltumay, muchas gracias y ha sido un honor estar aquí hoy día. Chaltumay, Lamien, Verónica, para nosotros también es un honor de poder escuchar tu exposición y por cierto que viene a enriquecer lo que es los insumos que tenemos que tener para nosotros en el corto plazo resolver una de las tareas que el Pleno nos asignó, que es hacer una propuesta respecto a las autonomías, pero sobre todo respecto a la autonomía de los pueblos originarios. Dicen la Comisión Indígena, cosa que no comparto mucho, pero de las primeras naciones. Así que tu presentación nos viene a ilustrar muy bien como un insumo para poder tener un juicio mucho más enriquecido respecto a lo que tenemos que presentar al Pleno. Y al país, por cierto, y a los pueblos, por cierto. Así que le agradezco mucho su presentación con esta exposición de nuestra Lamien académica de la Universidad de Chile. Damos por finalizado esta etapa. Nos queda una exposición por Zoom, por temas de aforo y temas de sanitario. Tenemos que salir 10 minutos